Soy Jafet Montero Arenal y este es mi video sobre la actividad 3, derivadas de multiplicación y división. Para hacer este primer ejemplo, aquí lo primero que hacemos es derivar los primeros números estos. Como ven, aquí están que los puse en letras, que es la U, la V. Aquí ya están derivados con la V con la comita, la U, que X 5x al cuadrado más 3x, ya derivado nos da un de 10x más 3, y 4x3 más, menos 4x en derivados da 12x al cuadrado menos 4x al 3. Bueno, lo primero que hacemos aquí, como ya saben, ponemos la u, que es derivada, después ponemos la v normal, que bueno, la u derivada es 10x más 3, entre paréntesis, abrimos otro paréntesis, entre paréntesis igual, ponemos 4x3 menos 4x, que es la v, más, que entonces la siguiente es, se pone la v derivada, que es 12x al cuadrado menos 4x al 3, se cierra el paréntesis, y la u normal, que se abre el paréntesis, que es 5x al cuadrado más 3x. Bueno, lo siguiente que hacemos aquí, entonces ya después de hacer todo esto, vamos a multiplicar ahora, que entonces estos dos los vamos a multiplicar y estos dos también. Entonces lo primero que hago es multiplicar 10 por 4, que nos da 40, y x3 nos da 4x, y nos da un positivo porque más y más es más. Entonces nos vamos con el siguiente, que es 10 positivo menos 4x, nos da un total de 10 por 1 nos da 10, y es negativo porque más y menos es negativo. Entonces 10 y x4 nos da 10x5 más, porque más con más es más, entonces 3. Lo siguiente que hacemos es multiplicar el siguiente número, que es 3 por 4 nos da 12x al 3, porque no tiene x. Entonces lo siguiente que va es 3 por 4x, como es positivo y negativo es menos, entonces 3x al 4, se cierra el paréntesis, el primer paréntesis, se pasa el signo de más, igual. Ahora seguimos con los siguientes otros dos, igual el mismo procedimiento, 12 por 5 nos da 60, y x al cuadrado más x al cuadrado nos da x4, más 12 más 3x nos da positivo porque 12 y 3 son positivos, entonces más 12 por 3 nos da 36x3, porque x2 más x nos da x3. Entonces la siguiente que vamos a hacer es 4 por 5, porque es menos más es positivo, entonces acá se pasa más y menos es negativo, entonces se pasa negativo. Entonces 4 por 5 es 20, y x3 por x2 se suma, entonces nos da un total de x5 menos, entonces 12 menos 3 nos da un total de 12x4, porque 12x2 x3. Ya después de haber sacado la multiplicación, ahora sumamos los exponentes que tengan más alto. Vamos a empezar del primer exponente, de que son los más altos, los que tengan lo mismo. Entonces los que tengan todos x4 los vamos a sumar, que entonces sería 40, 40 menos 3 más 60 menos 12 nos da un total de 85x4. Entonces el siguiente que vamos a sumar son los exponentes de 5, que tengan todos 5, entonces es menos 10 menos 20x, entonces nos da un total de menos 30x al quinto, más porque es positivo, entonces todos los que tengan exponente 3, x3, entonces 12 más 36 nos da un total de más 48,
y el resultado es 85x4 menos 30x5 más 48x3. Aquí, maestra, yo le vine a explicar nada más dos problemas que son de derivada multiplicación, porque las derivadas de la multiplicación viene siendo el mismo procedimiento para todas. Entonces nada más le vengo a explicar la primera y la tercera, que siento que son las más para explicar. Entonces, entre paréntesis es 3x al cuadrado entre 5 menos 3x. El siguiente es x3 menos 2x al cuadrado. Aquí lo primero que ya, como ya sabemos, es sacar sus derivadas de cada uno de los dos. Aquí ya están, ya las saqué sus derivadas, que la derivada de este es 6x entre 5 menos 3, y la derivada de x3 menos 2x al cuadrado es 3x2 menos 4x. Entonces, como ya vemos, lo primero que hacemos es multiplicar. Entonces, aquí el 5 nada más se va a ir pasando, entonces nada más se multiplica lo que es arriba. Entonces 6x se multiplica se va multiplicando estos dos y ya después estos dos. Yo para multiplicar primero elijo, me voy de uno por uno, que es estos por estos dos, y ya después estos dos. Entonces 6x por x3, entonces nos da 6 por 1 es 6, y x por x3 es 6, x4, y aquí se van pasando al quinto, menos, no, entonces el siguiente es 6x menos 2x, es positivo y negativo, es negativo, entonces 6 por 2 es 12, y x por x2 son x3, y entonces aquí va 6 cuartos entre quinto menos 12x3, el 5 menos, entonces el que sigue ya es el 3, negativo por positivo es negativo, entonces 3 por 1 3, y se pasa el x3 porque no tiene x el 3, entonces 3x3, y menos por menos es más, entonces 3 por 2 es 6, y x2 se cierra el primer paréntesis. La siguiente multiplicación que hacemos es 3x entre por 3x, nos da un total de 6x, y x al cuadrado más x al cuadrado nos da 6x al cuarto entre 5. Entonces el siguiente que va es 3x por 3x, es positivo y negativo, nos da un negativo, entonces 3 por 3 9, y x2 por x es 9x3 menos, porque x, ya la siguiente es menos, por más es menos, entonces 4x por 3x nos da un total de 12x al 3, porque x, y más 4x al cuadrado, entonces nos dan 12x de 3, se vuelve a pasar el 5, ese nada más se va pasando, entonces más, entonces el siguiente es 4 por 3, que es 12, y x y de x nos da 4 al cuadrado, y ya todo esto lo sumamos. El exponente más alto, que es el 4, que es el primero, el más alto, los exponentes que tengan 4, aquí están, esos se van a sumar. El primero es 6, 6x al cuarto y 9, entonces se suman, nos da un total de 15x al 4 entre 5. El siguiente más alto es el exponente más alto es el 3. Todos los que tengan 3 los vamos a sumar. Entonces, menos 12, menos 3, menos 9, menos 12, nos da un total de menos 36, porque el exponente más alto fue el 12. Entonces, menos 36, x3, el quinto más, entonces lo que tengan todos de x2, que es más 6 más 12, nos da un total de más 18x2, y este es el resultado de la derivación de la multiplicación. Y nada más expliqué esos dos de multiplicación porque todos tienen el mismo procedimiento, maestra. Los siguientes que voy a explicar son las derivaciones de la división. Aquí también nada más voy a explicar dos porque son el mismo procedimiento de todos. Entonces lo primero que hacemos es sacar la derivación de cada uno y tenerlos relacionados de cuál es la u y la v. Entonces el primer derivado que saqué del primero es de 2x al tercio más 4x.
es 6x al cuadrado más 4, y del v 5x menos 2, y ya derivado es 5 menos 0, que no vale nada, que en total es 5. Entonces lo primero que hacemos aquí es poner todos los resultados. Entonces de que la derivación del primero es 6x2, que es la u, más 4, y ya la v normal, que es 5x menos 2, ya la derivación de v, que es 5 menos 0, y ya la u normal, que es 2x3 más 4x. Y abajo siempre lleva, aquí abajo lleva el de división, que es 5x menos 2 al cuadrado. Ese nada más se va a ir pasando a cada resultado. Entonces el siguiente es 30x. Lo siguiente que hacemos es multiplicar, que entonces igual multiplicamos estos dos y después estos dos, que es 6 por 5 es 30, y x2 y x son x3. Son positivos porque positivo y positivo es positivo. Entonces positivo y negativo es negativo, porque 6 por 2 es 12, y x2. Entonces ya el siguiente, que es positivo y positivo, es positivo. Entonces 4 por 5 es 20, y 20x. Y 4 positivo menos 2 es negativo. 4 por 2 es 8. Se cierra el paréntesis, se pone el signo de menos, abro el otro paréntesis, que es 5 por 2. 5 por 2 es 10, que es x3, y 5 por 4, que es positivo, es positivo. 5 por 4 es 20, 20x, se cierra el primer paréntesis, se vuelve a pasar abajo el de división, que es 5x menos 2 al cuadrado. Lo siguiente que hacemos es juntar todos los resultados, pero ahora esto los vamos a cambiar, los signos. Aquí igual se vuelve a pasar 30x al tercio menos 12x al cuadrado más 20x menos 8. Y entonces aquí es donde ya estos se empiezan a juntar, que entonces menos por más es menos, que es 10x, y más por menos es menos, que es 20x. Se cierra el paréntesis. Igual vuelvo a pasar el de división, que es 5x menos 2 al cuadrado. Y ya el resultado, ya sumando todo esto, el exponente más alto, que es x3, todos los que son x3 se suman, que es 30 menos 10 nos da 20 x3, menos todos los exponentes que tengan 2, entonces 12 menos 12, nada más se vuelve a pasar porque nada más es el único, y menos 8 como lo siguiente que va. Entonces 20 menos 8 menos 20 nos da menos 8, y entonces la división se vuelve a pasar, que es 5x menos 2 al cuadrado, y ese es el resultado de la primera derivada de la división. El siguiente que voy a explicar de la derivación de la división es este, que es 7x tercio menos 6x al cuadrado entre 5x. Pues como ya sabemos, lo primero que hacemos es sacarle su derivación de cada uno. Entonces yo lo empecé con letras, que es u igual 7x3 menos 6x al cuadrado. Su derivación es 21x al cuadrado menos 12x. Y el siguiente lo puse por v, que es 5x, y su derivación es 5. Lo siguiente que hago aquí es poner los resultados, que el primero que pongo es de la u derivada, que es 21x al cuadrado menos 12x, cierro el primer paréntesis, pongo la v normal, que es 5x, menos la siguiente es la v derivada, que es 5, y la u normal, que es 7x tercio al 3 menos 6x al cuadrado. Cierro el paréntesis, y como siempre abajo se divide entre 5x al cuadrado, que es la v. Entonces lo siguiente que hacemos es multiplicar estos dos y después estos dos. Lo primero que hago es un positivo, que es 21, por otro positivo, que es 5. 21 por 5 nos da 105,
y x2 más x3 es x3. Y ya después el siguiente que es 12, que es negativo por positivo es negativo, y 12 por 5 es 60, y x es x al cuadrado, menos el siguiente que sigue es x por 7, que es 35 porque son positivos los dos, positivo 35x3, y 5 menos 6x, como es positivo y negativo es negativo, que es 30x al cuadrado, x al cuadrado, y el siguiente de división que es 5x al cubo. Y ya de ahí lo siguiente que hacemos es juntarlo para después sumarlo, pasar los signos acá. Entonces 105x3 menos 60x al cuadrado. Entonces ya de aquí empieza que cambian los signos. Entonces menos por más es menos, y entonces 35x3, y menos por menos es positivo, entonces más 30x al cuadrado. Y ya primero lo que hacemos es juntar los exponente más alto, que es 105, que es x3, 105 menos 35 nos da un total de 70 x3, y los siguientes exponentes que es menos 60 menos, no, más 30, que es x2, que es menos 30x al 2, y al de división, que es 5x al cuadrado. Y ese es el resultado de la siguiente derivación de la división: 70x tercios menos 30x al cuadrado, y x dividido entre 5x al